Bueno, pues muy buenas noches a todos y a todas. Es un placer recibirlos el día de hoy. Gracias por acompañarnos en esto que será una velada sencillamente inolvidable por la calidad del libro que tenemos aquí, nuestros presentadores y nuestros amigos mar adentro, ¿no? Tenemos el honor de contar aquí entre ustedes a representantes de editoriales independientes como es Emiliano Becerril, de Editorial Elefanta, Agustín del Moral, director de la editorial de la Universidad de Veracruzana, al vicerrector de la Universidad aquí de Veracruz, doctor Vicente, en fin, todos ustedes bienvenidos, bienvenidas y gracias por acompañarnos. Yo voy a ser muy breve. Esto me lo dejó claro el doctor Juan Ortiz Escamilla. No es la presentación de un libro, es un conversatorio en torno a El Teatro de la Guerra, un libro que, como ustedes saben, seguramente todos sabemos, fue publicado hace ya mucho tiempo, se agotó, lo buscamos desesperadamente en librerías de viejo. Bueno, en la Rueca del Gandhi se puede encontrar actualmente este libro y es un gusto, un honor y un privilegio el que la Universidad Veracruzana nos haya considerado para poder hacer una coedición junto con una editorial tan importante como es la editorial de la UB. Y es una fortuna para todos nosotros, particularmente para quienes nos interesamos por la historia de México y el turbulento inicio del siglo XIX, finales del XVIII, contar con este libro de nuevo y poderlo tener. Voy a hacer muy breve las presentaciones. Álvaro Alcántara es de casa, ya lo conocemos bien. Siempre le gusta que hagamos semblanzas muy cortas, ¿no? Y no le gusta que le diga doctor, por favor. ¿Quién sabe? Pero bueno, de todas formas, es doctor en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Es investigador titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sede Veracruz, y sus líneas de investigación son, principalmente, la construcción del poder local y disidencia social en el periodo colonial, afrodescendencia y narrativas identitarias en Veracruz, e historiografía de las representaciones culturales. Es autor de interesantes obras como Gobernar en Familia, Disidencia, Poder Familiar y Vida Social en la provincia de Acayucan de 1750 a 1802, publicado por Artigas Bonillas y el INA en el año 2019, relacionadas con la historia social y regional del Sotavento veracruzano. Este libro lo tuvimos aquí, se nos agotó, se acabó y ya lo tenemos otra vez. Y se lo recomendamos ampliamente, es un libro interesantísimo que merece toda una exposición más amplia. Tenemos la fortuna también de contar el día de hoy con la doctora Alicia Tecangüey Sandoval. Ella es doctora en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde ejerce también la docencia en maestría y recientemente también en doctorado del posgrado en Historia. Dedica sus investigaciones a la historia política mexicana de los siglos XIX y XX con un enfoque cultural y sociopolítico, atendiendo especialmente a la historia regional. Ha publicado diversos trabajos acerca de momentos críticos de la historia política mexicana: la independencia, la guerra con los Estados Unidos, el movimiento de reforma y la Revolución Mexicana. Su último libro, como autora única, lleva por título La formación del consenso por la independencia, lógica de la ruptura del juramento, Puebla, 1810-1821. Publicado Puebla, México, dirección del Fomento Editorial
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, publicado en el 2010. El último libro que coordinó es La autobiografía y textos autorreferenciales, experiencias y problemas heurísticos, publicado en coedición por la universidad donde labora y Errante Editores. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del SNI, nivel 1, ha obtenido el premio Salvador Azuela, 98-99, a investigación, otorgado por el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana de la Secretaría de Gobernación, y también ha sido merecedora del premio Alfonso Caso, que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México a las mejores tesis de grado. Asimismo, recibió la presea Gilberto Bosque Saldívar, que otorga el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Esto fue en el 2010 por su amplia trayectoria académica. Y bueno, tenemos también con nosotros a un hombre excepcional, como todos y todas aquí, es el doctor Juan Ortiz Escamilla. Él es doctor en Historia por el Colegio de México, investigador de la Universidad Veracruzana desde 1997, director del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la UB, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 3, profesor con perfil PROMEP desde julio del 2003. Entre sus publicaciones, que son muchas, se encuentran los libros Ayuntamientos y Liberalismo Gaditano en México, publicado en el 2007, La revisión histórica de la Guerra de Independencia en Veracruz, del 2008, con María Eugenia Terrones, Derechos del Hombre en México durante la Guerra Civil de 1810, Patrimonios, la Cuenca del Río Tepalcaltepec, publicado en el 2007, junto con Enrique Florescano, el Atlas del Patrimonio Natural, Histórico y Cultural del Estado de Veracruz del 2010, y con Martín Aguilar, La Historia General de Veracruz en el 2011. Un libro formidable que está también aquí en la librería, junto con algunos otros del doctor Juan Ortiz Escamilla. Es autor también de El Veracruz de Hernán Cortés, publicado en el 2015, coordinador del libro Guerra, como parte de la colección de Enrique Florescano, Historia Ilustrada de México. También ha publicado más de 40 textos cortos entre artículos, capítulos de libros y ensayos, tanto en México como en España, Colombia, Venezuela, Bélgica, Francia, Argentina, Ecuador y los Estados Unidos. En el 2017 publicó el libro Calleja, Guerra, Botín y Fortuna, que por cierto se presentó aquí en la librería y del cual todavía tenemos ejemplares. Este libro fue editado por el Colegio de Michoacán y por la Universidad Veracruzana. Producto de más de 20 años de investigación, es un libro biográfico en torno a la figura de Félix María Calleja del Rey. Este ejemplar tuvo una gira de presentaciones a nivel nacional e internacional. En 1997, Juan Ortiz obtuvo el premio Silvio Zavala. En el 2000, el reconocimiento al mejor artículo sobre el siglo XIX, otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, AC. Y en el 2009, el premio Francisco Javier Clavijero a la mejor investigación histórica que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia por el libro El Teatro de la Guerra, Veracruz, 1750-1825, que es precisamente la segunda edición. Tenemos aquí la que nos convoca esta noche. En el año 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, le otorgó la Gran Orden Victoria de la República en el marco de la celebración del 150 aniversario de la Victoria de la República. El 4 de junio del año 2020 recibió su nombramiento como miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente a la Academia de la Real de Madrid. Su discurso de ingreso fue leído el 5 de noviembre del mismo año y dicho discurso se tituló México,
de la Guerra Civil a la Guerra de Independencia 1808-1825. Es un texto muy breve, compacto, erudito, interesante y ameno, que afortunadamente tenemos también aquí, disponible en la librería, junto con algunas otras obras del doctor Juan Ortiz Escamilla. Y bueno, pues sin más, recibamos con un aplauso a nuestros invitados de honor. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros y agradecemos a la Universidad Veracruzana el apoyo incondicional que siempre ha dado a Mar Adentro. Gracias y felicidades. Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto estar en este lugar y sobre todo por el gran apoyo que siempre hemos tenido de Mar Adentro. Quiero comentarles que originalmente este libro solo se iba a publicar de manera digital y gracias a la intervención de nuestro querido Rafael Blanco, dice, ¿por qué no hacemos una coedición? Hacemos una coedición e impresa. Y es por ello que se hizo este libro y yo de manera muy sincera estoy muy agradecido con él, porque para mí lo más importante es que este libro se conozca, esta historia de Veracruz, que es la historia nacional, que es donde se definió el modelo de Estado para México, la República. Es una historia también muy dramática, llena de episodios muy complejos, pero al mismo tiempo fascinante. Entonces, en ese sentido, sí me da muchísimo gusto. Gracias, Rafa. Muchísimas gracias al maestro Agustín del Moral también por apoyar la versión digital, porque consideramos que es muy importante que se conozca nuestra historia, la historia de Veracruz, y que todo el mundo la conozca. Y también me da muchísimo gusto saludar a amigos ya de varias veces que hemos estado por aquí. De manera muy especial, pues sí quiero saludar al vicerrector Jorge Genaro, que aquí se encuentra, a la secretaria académica, la maestra Claudia Beatriz, a nuestra querida Guadalupe Mar, que egresada también de mi instituto, del doctorado nuestro, al fotógrafo Agustín Gerardo Sánchez Vigil, y a todos ustedes, porque realmente es un gusto estar aquí con tantas caras conocidas. Es un honor y humildemente les agradezco su presencia. Y le doy la palabra al inquisidor de hoy. Oigan, pues muy buenas noches, Alicia, bienvenida. Juan, bienvenido otra vez hasta tu casa. Y ustedes también, que hacen y hacemos la familia Mar Adentro. Muchas gracias por estar nuevamente aquí. No siempre uno tiene la fortuna de sentar a conversarse sobre un libro que se ha vuelto un hito en la memoria social, ¿no? Estamos hablando además de un libro que ha generado una serie, que ha generado, ¿verdad? Es decir, el reto que la investigación académica tiene de ir más allá del ámbito estrictamente académico y que se convierta en lo que una investigación plantea en tema de conversación pública, ¿no? Yo diría que sigue siendo el reto. Y bueno, Juan, como decimos por aquí, la sacó del parque y pues la ha pegado con el teatro de la guerra, no te preocupes, con el teatro de la guerra, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar leyéndoles lo que me parece que puede ser un buen pretexto para empezar esta conversación. Juan nos ha pedido que conversemos sobre este libro. Ustedes ya lo mencionó, querido Rafa Blanco, hace un momento. Se trata de un libro que fue publicado en el 2010, ¿verdad? Rafa dice hace mucho tiempo, pues sí, la verdad que sí, ¿no? En el sentido en el que ya ni se acuerda uno qué hacía en el 2010, ¿verdad? O qué canciones bailaba uno en el 2010. Y siempre es muy, muy interesante
cuando un trabajo así tiene una reedición es porque ha habido un impacto social que trasciende lo académico. Y yo quisiera empezar leyéndoles estas líneas, es algo breve. Como el teatro de la guerra estaba en el Bajío, las tropas de la Intendencia se movieron hacia ese rumbo. El primero en salir fue el batallón provincial de Tres Villas, es decir, de Jalapa, de Córdoba y Orizaba. Luego le siguió el encabezado por, entre comillas, el mejor jefe militar de Veracruz, cierra comillas, el capitán del navío Rosendo Porlier, con destino a la Ciudad de México. Finalmente, para mantener el orden interior, se instruyó la movilización de las milicias costeras, pero no se presentaron. En ese momento, los convocados, los de las milicias costeras, no estaban en el servicio y la mayor parte de los oficiales ya eran viejos e inútiles, por los que hubo que formarlas de nuevo con sangre joven. El mismo jefe de la Plaza de Veracruz, Juan María de Soto, tenía 77 años. Estaba enfermo y sus deberes los hacía el mariscal de campo García Dávila y el teniente letrado e intendente interino Pedro Landero, ¿no? A mí me parece que esto que les acabo de leer cifra buena parte de lo que está contado en el libro, o por lo menos parte de la lectura que yo hago de este libro, relectura que hice ahora. Solo diré cosas que voy a tocar después, ¿no? Pero me encantó la elegancia en la que se instruyó la movilización de las milicias costeras, pero no se presentaron, ¿no? No se presentaron. Y esas milicias costeras son un actor, como dicen por ahí, principalísimo, que pienso que no hemos terminado de explotar en la historiografía sobre Veracruz, porque pone en el centro de la acción a la jarochada. Y eso es algo que pienso que lo hemos mirado de soslayo, no le hemos puesto toda la atención, ¿verdad? O cuando se aborda el protagonismo social de la población de origen africano, se le exotiza, ¿no? Se le exotiza. Y ahí hay un asunto fundamental. La otra cuestión, ¿no? Es como los cocolazos estaban en el Bajío porque no pensaban que aquí pudiera pasar algo, porque aquí en Veracruz, y pienso que en ese sentido habla mucho de la cultura política de este estado, ¿no? No pasa nada. Todo está perfecto. Todo está en orden, ¿no? Aquí no, aquí. Todos somos súbditos lealísimos de su majestad el rey. ¿Pero qué creen? Los veracruzanos, como bien nos viene mostrando, no solo en este libro, Juan, sino en varias obras, los veracruzanos vaya que la armaron, ¿no? Y vaya que tienen mucho que ver con lo que Juan acaba de mencionar, que es la instauración de lo que hoy tenemos como forma de gobierno, la república, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro elemento, ¿no? Y un tercer elemento muy personal, porque es alguien en el que vengo trabajando, es José García Dávila, ¿no? García Dávila fue gobernador, intendente de Veracruz a inicios del siglo XIX, 1800. Pero es un personaje interesantísimo porque él se queda y va a jugar un papel fundamental en el cierre de esta historia. Se lo deja Juan, que la cuente, ¿no? Pero es alguien que yo me he atrevido en un texto que se acaba de publicar decir que es una de las manos que mece la cuna García Dávila. Y no le hemos puesto tampoco, pienso yo, la atención. Y tiene que ver con lo siguiente, que me hizo recordar ahora que releía esa pregunta que hacía el viejo Rollero Romano. ¿Cómo explicar que una corona europea, en este caso la española, fue capaz
de mantener su dominio durante 300 años. ¿Cómo explicamos eso? ¿En base a qué? ¿En base a qué? ¿Cómo? ¿No? Y ahí las respuestas atañen al orden de la cultura política, ¿verdad? Y de lo que implica, me parece a mí, a partir de lo que nos plantea en este libro, Juan, un cambio de época, ¿no? Entonces, yo quería empezar con esta intervención para, digamos, preguntarle a Juan, ¿no? No. No, es una pregunta, es decir, que nos cuente por qué no se pensaba que iba a pasar algo en Veracruz, ¿no? ¿Qué hacía pensar que en Veracruz no iba a pasar nada? Mejor aún, que no iba a pasar nada al interior del reino, ¿no? Los temores, ¿verdad?, estaban en que siempre nos iban a invadir potencias extranjeras, ¿no? Chéquense el nos que acabo de usar, ¿no? Bueno, entonces esa sería una primera intervención y no sé si circulamos y luego, ¿verdad? ¿Te parece? Sí. También ustedes pueden opinar. Gracias. Bueno, sí, yo también quiero agradecer a Rafael, a mi querido amigo Juan, la invitación para participar con usted aquí en esta conversación acerca de este libro que me permito decir tiene muy claramente marcado la originalidad del caso veracruzano en cuanto al proceso de separación y formación, de separación de la monarquía y formación de la República Federal. Y me hizo pensar que es un caso muy contrastante al poblano, el veracruzano, justamente porque su protagonista es un actor social siempre dispuesto a guerrear, siempre dispuesto a defender las banderas que abrazó, indisciplinado o difícilmente disciplinado, como nos narra, como lo muestra y documenta muy bien Juan en su libro, pero es un sector social de los marginados, de los olvidados, bueno, tiene Juan la habilidad de identificar muy bien el papel tan activo, pero a la vez tan poco reconocido en una sociedad profundamente estamental, profundamente jerarquizada. Al compararlo con mi propio trabajo, encontraba no solo el hecho de que en 1825, a diferencia de otras regiones y del propio país en construcción, realmente termina, o más bien formalmente termina porque la guerra continúa, porque es el punto de ingreso de posibles invasiones y amenazas, porque siempre está en ese temor latente de volver a ser un estado de guerra. Y aparte de compartir la percepción de que en este libro, en donde se habla con mucho cuidado del medio ambiente, de las transformaciones que las reformas borbónicas provocan en su espacio, en donde habla maravillosamente de la dispersión de las comunidades, y nos presenta a través del tiempo, de un tiempo más o menos lento, como en estos que Juan llama episodios, eventos, ¿no? Como es el de 1808, 1810,
1821, ya no me detengo, porque todos conocemos las asociaciones, ¿no? Como en estos eventos aparecen muchos actores, hay una fragmentación, una dispersión del poder, pero también hay esta constante presencia de este actor que, aunque indisciplinado a las normas del ejército, es un actor que también se manifiesta con una lealtad y fidelidad muy fuerte a esta causa que es la de la nación, ¿no? En formación, eso siempre hay que recalcarlo, ¿no? Entonces, cuando creo que Juan habla de que la historia nacional se resuelve en Veracruz, en este primer tramo de su vida independiente, el fundacional, me parece que se está refiriendo justamente a al difícil proceso de construcción de una entidad que no existía, que se forma, ¿no? Pero que en buena medida las formas que las adquiere por la presencia de estos actores y las decisiones que aquí se toman y que hacen precisamente distinto el proceso de formación del Estado mexicano respecto de otros estados hispanoamericanos, ¿no? Que es esta huella enorme de la dimensión social de este proceso, que es un proceso político, pero que analiza Juan desde una perspectiva social. Y esto me causó mucha, ¿cómo se dice? Mucha inquietud, porque, como ustedes escucharon a Rafael, mi formación es la de, bueno, me he dedicado a la historia política los últimos años de mi vida, entre otras cosas porque, a pesar de que yo también empecé con la historia social, abandoné la historia social porque estuve en la Argentina en el periodo del retorno a la democracia. Y yo, que también despreciaba mucho hacer lecturas de lo político, ¿no? Entendí que era muy importante. Entonces, era muy importante retomar la política como objeto de estudio. Y lo que me inquietaba era pensar justamente en términos de episodios. La riqueza de este trabajo, sin embargo, muestra que esa es una entrada a lo político, ¿no? Que permite visualizar a un actor que es determinante en muchos sentidos. Así que entonces, pues me has dado una lección, he de decirlo, sin claudicar en mi tarea y en mi propia labor, porque como ustedes saben, la historia se desgaja como una cebolla en diferentes capas. Entonces, antes de empezar mi humilde pregunta, quiero felicitar este enfoque que ha tomado mi querido Juan, para poder rescatar precisamente a estos actores que tienes razón, siempre son muy provocadores, porque es la gente que moviliza después Santa Ana, porque es la gente que se va a enfrentar después a Barradas, ¿no? Porque es un actor muy importante. Y este asunto de la fidelidad que ellos tienen, me parece que es una beta que hay que seguir explorando. No sé cómo lo podrían hacer, pero la verdad es que eso es muy interesante. Entonces, yendo hacia mi pregunta, como estamos hablando y conversando acerca del libro, y nuestra intención es que ustedes se sientan motivados a leerlo, yo voy a empezar sobre un aspecto
final de la reflexión de Juan, que es así como mostrar, así como el protagonista central de esta historia son los jarochos, también está la dimensión dramática de esta coyuntura, que es esa ruptura entre los liberales peninsulares y los peninsulares los liberales americanos, que me parece sumamente interesante porque la pérdida del lazo y del vínculo es presentada dramáticamente. Y una de las cosas que llama la atención de este texto es la emocionalidad de la escritura de Juan. De tal forma, entonces, que sí, esta ruptura del vínculo, esta ruptura no con la monarquía, sino con una hermandad, nos hace sentir el drama, ¿no? Que yo creo que más que mexicano es español, ¿no? Pero tú nos dices, ¿no? Y esto me llama la atención también porque es un contraste con el caso poblano. La justificación que elaboró, por cierto, un veracruzano que tenía una influencia en la opinión pública muy grande, que era Juan Nepomuceno Troncoso, que se convirtió en el principal divulgador de los derechos de los ciudadanos españoles adquiridos con la monarquía, un hombre muy interesante, un clérigo. Este hombre justamente lo que reprochó en 1820-21 fue la falsa hermandad de los españoles peninsulares. Entonces, esta reflexión que hace Juan, a mí me parece que además de permitirnos resaltar la diversidad de reacciones, ¿no? Tiene una profundidad que vale la pena que nos cuentes justamente esa dimensión, ¿no? Profunda. Entonces, yo empezaría por ahí. Muchas gracias. De manera muy, muy sincera, quiero agradecer a mis compañeros Alicia Tecuanguey y Álvaro Alcántara el haber releído este trabajo y trabajar. Miren, este libro me tomó 7 años de investigación en los archivos, más otros 2 para escribirlo. Es información que no se encontraba en México. La mayor parte de las fuentes que utilicé son españolas. Tuve la oportunidad de tener varias becas para viajar a España y recopilar toda esta información. Ello explica que tenga muchas notas a pie de página porque era información desconocida para México. Entonces hay muchas citas donde estamos contando y relatando la historia. Pero esta historia se llama el teatro de la guerra porque así lo definieron los ingenieros militares cuando por primera vez recorrieron todo el litoral veracruzano, haciendo inventario de sus riquezas, de la población, de la cultura, de los asentamientos humanos, la distribución espacial de la gente y demás. Esto no se conocía antes de 1767. Nunca se había hecho. Se conocía Veracruz, que era el puerto a la entrada del Camino Real, pero poco se sabía de las comunidades, de la población que vivía, que muchos vivían huyendo del gobierno colonial y se asentaron en los litorales, formaron una cultura totalmente distinta. Cuando los ingenieros militares pensaron en crear un sistema de defensa para la Nueva España después de la Guerra de 7 años, dijeron, ¿qué vamos a hacer?
tenemos pues, que formar un ejército un ejército novohispano para que se defienda solo ante un eventual ataque de Francia o de Reino Unido, de Inglaterra, ¿no? Entonces, cuando empezaron a ver de qué población, porque había un reglamento, pues que estaba basado se construyó con base en la población española, pero esa población española no se correspondía con la existente en México. Después pensaron que los criollos, los blanquitos y demás eran los que iban a defender. Y pues no, los criollos no van a la guerra, ningún rico va a la guerra, ni mucho menos. Y después se dieron cuenta que la mejor, porque además cuando enviaban a las milicias provinciales que se formaron, las enviaban a Veracruz, pues se enfermaban y se morían. Entonces se dieron cuenta que la mejor defensa de la Nueva España estaba en la población nativa que existía en pequeñas rancherías, en pueblos y demás, pero que no estaban ni censados. Entonces, por eso se pensó, si viene una invasión, el teatro de la guerra es Veracruz. Por lo tanto, tenemos que fortificar Veracruz. Y gracias a estas relaciones geográficas que hicieron los ingenieros militares, se inventó Veracruz, como lo conocemos hoy, en lo que es el territorio, no solo la ciudad o el camino, no todo. Entonces hubo un conocimiento por primera vez de todo lo que era Veracruz. Y sí va a haber muchos problemas para la organización de las milicias, porque además ellos intentaron dividirlas entre milicianos y los de Marina. Los milicianos de Marina tenían derecho a pescar en los ríos y los milicianos de tierra no. Entonces fue una tontería, una locura que se inventó el rey y demás, que no les funcionó para nada. Entonces, pero lo curioso es que empieza a emerger, en el segunda mitad del siglo XVIII, empieza a emerger o se va conociendo un Veracruz más allá de las ciudades de Jalapa, Córdoba y Orizaba. Entonces empiezan a surgir otra historia, ¿no? Y es en este contexto cuando comienza la guerra de 1810, decían, no, es que aquí no va a pasar nada, porque no tenían conciencia de quiénes eran estas gentes. En realidad, cuando Dávila ni siquiera sabía quiénes eran los jarochos, se van a empezar a conocer en ese momento, ¿no? De hecho, por ahí en el libro escribo algo que es un trabajo que hemos ido reconstruyendo el origen del jarocho. Entonces, antes de las reformas borbónicas, las milicias de negros se llamaban milicias de negros y mulatos. Entonces, con la reforma borbónica les llaman morenos y pardos. Entonces lo empiezan ya a suavizar, ¿no? Y luego, durante la guerra, y de los batallones de la República de 1816, que tenía Guadalupe Victoria, él les llamaba blancos, rosados para los indios y trigueños para los negros. Pero a partir de 1820 yo es donde identifico que ya se empieza a hablar del jarocho. Seguramente antes, pero así en los documentos oficiales y demás, aparecen estos personajes, el jarocho, que les tienen un pavor, porque la jarochada y Santana van a ser tremendos, les tienen muchísimo miedo. Y sí, efectivamente, son ellos los que en todas las guerras que vivió México, en todas, incluso en 1914, fueron los que pelearon en defensa de su patria, de su país. Y seguramente lo hicieron porque estaban defendiendo sus casas, su hogar y demás, ¿no? Ahora, el tema de república, desde 1816, insisto, ya se habla en Veracruz. Guadalupe Victoria se llama comandante en jefe de los batallones de la República, de la República, de la República. El plan de Guadalupe Victoria, de Santa Anna, de diciembre de 22, pues fue elaborado por Guadalupe Victoria.
nada más que lo encabezó él, pero Guadalupe Victoria sí estuvo y jugó un papel muy importante. Eso es algo que sí debemos de tomar en cuenta. Y luego, José Dávila, pues es un personaje muy interesante, que en 1800, desde el Plan de Iguala, inmediatamente Santana se hace popular, curiosamente, entre los jarochos, porque era el que los vigilaba. Eso lo explica muy bien Will Fowler en su libro, porque era el que los vigilaba y se hizo cuate de ellos. Porque Santana militaba, era realista, siempre fue realista y demás. Y después se pone frente a ellos y comienza todo un movimiento y pone a temblar el puerto de Veracruz con la jarochada, que además entran a la ciudad y Dávila no se la quiere dejar a Santana ni a los jarochos, dice, la van a destruir, pero ellos ya estaban dentro de la ciudad. Y es ahí cuando Manuel Rincón llega, enviado de Iturbide, y le da la ciudad a él, no a Santana, pero va a haber un conflicto muy interesante, que es una historia muy dramática de Veracruz, de 21 a 25, porque se la van a estar disputando por lo menos 3 fuerzas. Santana, con la jarochada, Chávarri, que está en Santa Fe, en el Casamata de Santa Fe, que encabezan las tropas de Agustín de Iturbide, y los españoles que estaban en la ciudad y después se refugian en San Juan de Ulúa. Pero si uno se pregunta por qué fue lo que pasó, entonces además todos se comunicaban y todos los chismes iban y venían, no es de ahora, no es de ahora, todo el mundo enteraba de todo lo que estaba pasando allá. Entonces realmente no se sabía ciencia cierta cuál era la verdad. Entonces, a partir de la correspondencia del Emaús, sobre todo después, uno se va a dar cuenta de todo lo que están tramando los españoles, lo que está tramando Chávarri, los acuerdos de Chávarri con Lemauur para desconocer a Iturbide y luego formar una alianza, recuperar México. O sea, es una historia muy, muy dramática en todos los sentidos. Ahora, el cambio de época y de cultura política, por supuesto, y eso nos lo va a dar la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz lo que va a hacer es dar un orden, un sentido a esta estructura militar que se va a crear durante la guerra, que algunos colegas hablan de la restauración absolutista a partir de 1814. No, ya no hubo. Y el propio Calleja dice, es que esto ya se acabó. La gente ya no respeta la corona, ya no siente nada. Y en este desorden que había, que era una especie de dictadura militar, porque eran los militares los que tenían el control de territorios, de pueblos, de ciudades y demás, llega la Constitución de Cádiz, donde le otorga derechos políticos a todos los ciudadanos que no tuvieran sangre africana. Pero ¿qué creen? En Veracruz, los africanos también se adjudicaron la ciudadanía, formaron ayuntamientos de negros, que supuestamente la ley lo prohibía, y se hicieron ciudadanos y tomaron decisiones. Entonces, esta es una historia muy interesante porque la Constitución le da sentido a la nueva estructura, a la nueva organización que ya se había creado por la guerra, y es ahí donde surge el Plan de Iguala, que es un movimiento antigaditano, que tenemos unos pleitos con mis compañeros historiadores porque dicen, no es cierto, no es que Iturbide era liberal, y digo, ¿de dónde? ¿Verdad? Pero es ahí donde surge este cambio. Pero volviendo y es ahí la nueva cultura política que va a surgir, pero con Cádiz. Y les digo, para los que no saben, el origen del sistema político de los estados, estatal, viene de Cádiz, de la Constitución de 1812, esta forma de organización, ¿no? Y bueno, y sí, Veracruz es un caso único, y que eso también se los restrego cada vez que puedo a mis colegas, pero lo que pasa es que la cultura política desde el centro de México es muy fuerte. O sea, pareciera que la historia de México es lo que ocurre en la Ciudad de México. Les digo, oigan, no,
acuérdense de Veracruz. Y Veracruz es un estado, es un caso único. Porque aquí se han definido los proyectos políticos más importantes de México. De hecho, en 24, en 25, con la Constitución, pero luego también en la Guerra de Reforma y en la Revolución Mexicana. Y no me acuerdo qué historiador decía, quien controla Veracruz gana la guerra. Pues sí, es el puerto, es la comunicación con el exterior y demás, ¿no? Entonces esa parte hace de Veracruz realmente un caso único, realmente, y fascinante. Y bueno, ya antes de terminar, sí, esta historia termina de este libro con la etapa más dramática, sobre todo el último año. Aquí en esta historia contamos algo muy importante. Cuando los liberales en España gobiernan de 20 a 23, pues aquí se impone el imperio de Iturbide, pero los invierten los papeles. Y eso limita o evita que haya una comunicación y acuerdos, porque sí se estaban dando entre los liberales españoles y los liberales mexicanos. Pero luego viene la restauración del absolutismo en España y aquí se establece la república. Y eso es lo que va a limitar muchísimo. Pero la última etapa de San Juan de Ulúa es muy dramática porque los españoles se quedaron sin apoyo de la península, sin apoyo de Cuba, sin comida, y había pues el escorbuto, todas las enfermedades y demás. Entonces llegó un momento que los mexicanos pues nada más se quedaron viendo, esperando a que se rindieran porque se estaban muriendo y ya no podían, ¿no? Pero bueno, en 23, cuando se establece el absolutismo en España y aquí ya iban ganando los liberales, es cuando Lemauur decide bombardear y destruir la ciudad de Veracruz. Que esa fue una etapa muy dramática para la población porque es la única ciudad destruida por el bombardeo español durante los 15 años de la guerra, que para Veracruz fueron 15 años, no 10 ni 11. Entonces, esa parte, ahí sí sufrieron los mexicanos, pero después se invirtió. Entonces, cuando las crónicas que hacen de los enfermos tirados en los cáteres, que ya nadie los curaba, no les daba ni comida, no les daba ni agua por temor a enfermarse. Entonces fue terrible. Decían que cómo sufrían y suplicaban los soldados tirados ahí en la inmundicia y demás. Y los mexicanos pues no les mandaban comida, ni mucho menos. Decían, pues se tienen que rendir. Y hasta que se rindieron, que fue el 18 de noviembre del 1825, entonces sí los proveyeron de alimentos, México se comprometió a curar a los enfermos, pero es un episodio triste para los españoles, pero también fue muy triste para esta ciudad, que después, una vez que termina toda la guerra, los políticos en México querían que se destruyera totalmente Veracruz y que se construyera un nuevo Veracruz en Antón Lizardo. Pero ahí la población de Veracruz dijo, no, esta es nuestra ciudad y no la destruyen. Pero son parte de estas historias que todavía tenemos que contar y que son muy interesantes, son fascinantes de la historia de Veracruz. Si no lo han leído, inviten a sus amiguitas y amiguitos y léanlo en voz alta. Es un ejercicio que yo les sugiero que hagan. Entonces, como acabamos de escuchar, El Teatro de la Guerra es un libro en tres actos, ¿sí? Y yo sí quisiera, digamos, recordar eso. Son 3 actos, ¿no? Es decir, uno piensa, claro, estudia de 1810 a 1821, ¿no? Pues Juan dice, no, vamos a complicarlo, ¿no? ¿Para qué hacerlo sencillo si se puede complicar? ¿No? Ahí va Juan, ¿no?
Exacto, a eso nos dedicamos los historiadores, ¿no? A complicar las cosas. Entonces, hay una primera parte que va a estudiar, digamos, del 50 a más o menos 1808-10, que es entender no solo la historia de un imperio, sino entender la historia de una región, de sus habitantes y la manera como tuvieron que lidiar, negociar con una andanada de reformas que no vamos, digamos, no voy a meterme en el trasfondo que es más complejo, pero que tenía entre otras un asunto fundamental, que era que las finanzas de la corona estaban en total quiebra y había que sacarle la plata a las piedras, ¿no? Entonces, eso lo cuenta en la primera parte, Juan, ¿no? Y es fundamental porque hay 2 o 3 ideas que yo quisiera recuperar de esa primera parte, ¿sí? Y animarles, por tanto, a la lectura de este libro. Una primera cosa que ya Juan hace rato mencionó, que es el valor de Veracruz como un experimento político, administrativo y social, lo voy a decir así. Cuando uno está estudiando la historia de la Nueva España a fines del siglo XVIII o a mediados del siglo XVIII y lo compara con lo que ocurre cuando inicia la guerra, lo que uno percibe es que los militares tomaron el control de las distintas subdelegaciones, provincias, regiones, cuando empezaron los cocolazos. En el caso de Veracruz, por todo lo que ya dijo Juan, que no voy a repetir, pero que tenía que ver con el temor, digamos, a la invasión y entonces, como Juan nos dice, crear milicias preventivas, ¿no? Dice él, no defensivas, no ofensivas, preventivas, y que es con la población local, ¿verdad? El experimento está en que en Veracruz los militares muy rápidamente, desde la década del 70 y 80, empiezan a tener injerencia y a competirle primero a los alcaldes mayores y posteriormente a los subdelegados. Y esto es algo que en ese sentido Veracruz es una suerte de experimento, o diciéndolo en términos, en lenguaje de Tres Patines, es un adelantamiento, ¿verdad?, de lo que va a venir después. La segunda cosa que quisiera recuperar para ustedes y para esta conversación es, además de Veracruz como experimento, es que cuando lee uno esa primera parte, uno entiende algo que caracteriza la historia social y política de nuestro estado. Es que Veracruz no es una región. Veracruz no es una región, ¿sí? Veracruz es un estado con distintas regiones. Y esto vale la pena recordarlo desde toda la actualidad, cuando de pronto desde la locura y la ignorancia se quiere plantear que los veracruzanos somos una sola cosa, ¿no? Yo diría, pues échenle ganas, ¿no? Échenle ganitas, ahí está ya la información, o sea, échenle ganitas, ¿verdad? Entonces, no es Veracruz una región, ¿sí? Son muchas regiones con una diversidad. Yo prefiero hablar de social, no tanto étnica, que me mete a otras discusiones, pero a una diversidad social donde la población indígena, ¿sí?, denominada en aquellos tiempos población india, ¿no?, hablantes de distintas lenguas, y la población de origen africano son mayoría, pero por mucho, pese a que en ciudades como Veracruz o como Tlacotalpan, donde estaremos mañana, siguen con sus devaneos y sus sueños de hispanofilia, ¿sí? Con la pena. Y la tercera cosa que Juan también decía es que leyendo esta primera parte, uno entiende
digamos, cómo se inventa Veracruz para entenderlo como entidad. ¿No? Es decir, en 1786, como parte de estas reformas de las que se han aludido aquí, se crea una nueva forma de administrar el territorio que son las intendencias. Y en el caso de la Intendencia de Veracruz, es con muy pocos cambios lo que hoy tenemos como el Estado de Veracruz. Se redujo un poco la parte, digamos, de Huimanguillo y Cárdenas, que formaba parte de Veracruz, ¿no? Ahora pertenece a Tabasco, ¿verdad? Hubo ajustes, dime. Hubo ajustes, exacto, hubo ajustes en la parte norte, en la parte huasteca, hay una parte de la huasteca que estuvo jugando entre Puebla, ¿no? Entre lo que hoy es Tamaulipas, ¿verdad? Y finalmente quedó lo que es hoy. Pero uno puede entender en esa primera parte la actualidad del estado de Veracruz. Y esto lo comento porque nos gusta recordar que a los historiadores nos interesa entender el presente. Y pensamos y estudiamos el pasado para entender el presente. Bueno, esta primera parte de la obra de Juan, ¿verdad?, nos ofrece una serie de elementos que permiten entender la actualidad del estado de Veracruz, ¿sí? La segunda parte es el periodo, digamos, de la guerra, lo que conocemos como la guerra de independencia, la revolución de independencia, nos recuerda a Cristina Gómez, querida amiga, a quien le mandamos saludos, ¿verdad? Ahí no me voy a detener, porque seguramente ahora lo van a comentar, pero luego viene una tercera parte, que es esto que Juan nos decía, y que es que en la ciudad y puerto de Veracruz no acabó en 1821. Esto se prolongó y tiene, y con esto quiero cerrar, otros efectos colaterales, ¿verdad?, en la vida de otras partes del actual estado. Pensemos en el papel que va a jugar Alvarado, ¿sí?, y Tlacotalpan ante... pensé que digo, es un diálogo, así que, por favor, me interesa porque ya lo estoy provocando, o también la parte norte, toda la función que tuvo la laguna de Tamiagua como de entrada, y Tampico, ¿verdad?, que y la propia Antigua para habilitarse como puertos alternos, lo mismo que algunas zonas, algunas playas en la zona entre Catemaco y Coatzacoalcos y la Barra de Tonalá. Es decir, va a haber una reconfiguración. Entonces, no es solo lo que ocurre en el puerto de Veracruz. Lo que ocurre en el puerto de Veracruz, ¿sí?, tiene impactos. Y cierro entonces esta intervención diciendo, uno de los grandes aportes de esta obra y del trabajo de Juan, y esto hay que decirlo y hay que reconocérselo y felicitarlo por eso, es que Juan, y no exagero, ha ubicado, ha reflexionado y ha conectado lo sucedido en Veracruz a fines del periodo colonial con otros espacios del imperio, pero en particular ha conectado lo acontecido aquí con la historiografía colonial americanista. Y esa es una gran virtud del trabajo de Juan. Es decir, no es los trabajos que se están mirando el ombligo, ¿verdad?, y que cuentan la historia de Veracruz desde Veracruz, para terminar diciendo solamente, miren, qué diferentísimos somos los jarochos, ¿verdad? Sino que es un esfuerzo de poner la historiografía de Veracruz, ¿sí?, a dialogar con la historiografía que ha generado el imperio. Ahí me detengo, me extendí un poco, disculpe. Bueno, la propensión a hablar de más es inevitable, porque el trabajo de Juan da mucho para reflexionar. Y yo también hace un ratito me extendí mucho, así que no es solo tu pecado. Bueno, yo quisiera también insistir en el tema de, aparte de estas interesantes contribuciones que un lector conocedor muy, como lo es Álvaro,
puede hacer por justamente ser este espacio donde vive, donde respira, donde el que estudia, ¿no? Pero también ayuda mucho el contraste, ¿no? Porque justamente eso es lo que hace resaltar la singularidad de Veracruz, entendida así como un espacio fragmentado en algunas épocas, y en esta de la que estamos hablando es un espacio en donde hay todavía traslapes y por ejemplo, con Tuxpan, ¿no? Tuxpan era poblano y cuando se produce la República, el primer Congreso poblano lo primero que quiere es convertir a Tuxpan en un puerto. ¿Por qué? Porque eso le permitiría independizarse de los veracruzanos, ¿no? Y no es casualidad de este deseo, porque realmente en la dinámica de la evolución política de Puebla, en donde se forma la opinión mayoritaria a favor de la independencia y después la República Federal, siempre los radicales fueron los veracruzanos, ¿sí? Los más radicales, las voces más críticas, las voces más exigentes fueron las de los veracruzanos, los patricios poblanos que todavía permanecían en las instancias de poder eran realmente, si tú hablas de ambigüedad para algunos de los actores que participan en esta trama, bueno, ya eran súper ambiguos porque eso permitía adaptarse y ser en el fondo súper fidelistas al rey. Después hay Iturbide, ¿no? Entonces, sí, hay un contraste notable, ¿no? Pero volviendo a la manufactura del libro, ¿no? Juan, cuando habla de los jarochos y de las decisiones que los grupos de poder van a verse forzados a tomar, no deja de ir reconociendo cómo se reproduce a la vez que se está creando una cultura, una nueva cultura sobre la base del impacto de la Constitución gaditana, también cómo se reproducen los códigos de una sociedad jerárquica, ¿no? Por esa razón, al final, ¿no? De todas las soluciones posibles para la defensa de Veracruz, está este llamado que a la vez que va matizando, digamos, la discriminación, que lo que hoy llamaríamos discriminación, también se reproduce esa idea, ¿no? Y una de las cosas es la certeza, el uso certero de las palabras de Juan, ¿no? Para esta época, dice, están los indeseados, ¿no? Ay, es una palabra durísima, pero es cierta, ¿no? Es cierta, refleja la mentalidad predominante, ¿no? De estos grupos que están actuando, que están apropiándose de espacios de decisión, que están formando su propia y dándole sentido a su propia presencia, pero que siguen siendo considerados eso, los indeseados. Y en esta grande habilidad que tiene Juan para reproducir estas tensiones que ocurren en la sociedad, Marchena también, Juan Marchena, que quiero resaltar su incorporación a este libro, también lo reconoce, también como lector
y especialista de los temas militares, él termina diciendo y usando un término que yo no hubiera encontrado si no él lo dice, ¿no? Él dice, Juan nos invitó a sumergirnos en Veracruz y con los veracruzanos, ¿no? Y es esta idea de la inmersión, ¿no? El sumergirse tiene que ver justamente con esta habilidad de recrear esos diferentes escenarios para crear un mismo escenario, ¿no? Un solo escenario, ¿no? Para ver las peculiaridades de las regiones y de sus protagonistas, de sus hombres y habitantes, y hacerlo con esa sensibilidad que él encontró y que además hace ver el cariño que tiene ya por su tierra adoptiva, ¿no? De tal manera entonces que uno percibe los dolores de la guerra de todos contra todos, de los dominios caudillescos de los 5 hombres fuertes que terminan disputando el control y que por tanto se anulan unos contra los otros, ¿no? Es una historia trágica también en ese sentido, ¿no? Una historia de mucha valentía por un lado, pero también una lucha por el poder descarnada que reproducen esta idea de la guerra de todos contra todos. Entonces, yo iba a hacer otras preguntas, pero Juan, cuando responde casi todo lo que yo iba a preguntar. Entonces, pero esto me da pretexto también para decir que cuando yo estaba leyendo este trabajo, estaba pensando que a lo mejor Juan no se lo propuso, pero estuvo haciendo en estas reconstrucciones tan detalladas, en esta capacidad para regular el tiempo histórico de los actores, una vez lento, suave, en donde no pasa nada, otra vez acelerado, ¿no? Otra vez salpicado de bombas y fragmentos de la ciudad. Pensaba que Juan hizo un trabajo de microhistoria, pero no microhistoria mexicana, como le dicen para referir a la microhistoria de un célebre historiador nuestro, muy querido y respetado, sino esa historia, esa microhistoria que permite profundizar realmente en aspectos tan detallados como lo logra hacer, gracias a esa búsqueda incesante en las fuentes, porque todo está documentado. Y me refiero a esa microhistoria de Giovanni Levi, ¿no? Realmente creo que y esta es una de las flores que quería decirle a Juan, porque yo no sé si se lo propuso, pero lo logró, ¿no? Entonces, pues yo con eso quisiera terminar y 20,000 felicitaciones, Juan. Hay que hacer lo que se hizo con Calleja, con el libro de Calleja. Hay que hacer una gira por el país para también dar a conocer los resultados de este trabajo, en donde están presentes tus investigaciones anteriores, pero mucho más que eso. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por sus palabras. Realmente pues me conmueven. Y quiero retomar lo que dijo Álvaro sobre Veracruz como un experimento de los Borbones, porque
efectivamente ninguna provincia de la Nueva España se recorrió tanto, se visitó tanto, se estudió tanto como Veracruz. Y obviamente, cuando yo soy historiador nato, yo puedo vivir en un archivo toda la vida y soy muy feliz. Entonces, cuando empiezo a encontrar estos informes militares donde describen lo que es Veracruz o las regiones de Veracruz, que también eso es algo bien importante, no podemos estudiar Veracruz si no es por regiones. Y esto lo hemos venido haciendo en todos los estudios que hemos venido trabajando. Y realmente fue un experimento. Y gracias a esa información, obviamente me enamoré de Veracruz, de ver, y sobre todo de información desconocida, que nadie la conocía. Entonces, con toda esa información, ir construyendo un relato que tuviera sentido, coherencia, que se relacionara con distintos, realmente fue un ejercicio fascinante. Y pues muchas gracias por esa parte. El otro tema que es muy interesante es esta parte regional. Hasta hace poco, antes de la era digital, no había un periódico en todo el estado de Veracruz. Entonces, cuando alguien quiere estudiar Veracruz, se estudia el centro, pero ¿y el resto? ¿Cómo lo ubicas, no? Entonces, en estos trabajos que hemos venido haciendo, en se refleja, donde cada una de las regiones tiene su historia. Es la historia que recopilamos de los archivos. Entonces, esa parte, pues a mí me encantó. Además, ver la gente, bueno, yo debí ser biólogo. No me arrepiento porque me encanta el medio, los ríos, de las descripciones. Es como no te maravillas de eso. Pero son historiadores, ellos no lo saben, pero son historiadores. No, entonces, pero fíjense, por ejemplo, de la guerra, lo que sigue de la guerra y que se queda en la cultura veracruzana es el tema de los cantones, la división territorial. Los cantones sobreviven al siglo XX, que es el único estado que los usa, que lo usa como una demarcación territorial, pero que tiene que ver con esta historia de la guerra, una guerra que solo se puede controlar y manejar a partir del control de las regiones en particular. Esto también explica la tragedia de los líderes insurgentes locales, que como Mariano Rincón, que es un personaje que nació en Jalapa, que era de los más conocidos y demás, al Águila, a varios de los líderes, los mataron los enviados de Morelos y de Rayón. Entonces, y el problema fue cómo controlas o construyes un liderazgo, que también ese es un tema. ¿Cómo construyes un liderazgo en un territorio como Veracruz? Y ahí es donde aparece Santa Anna, ¿no? Con el control que tenía de los jarochos. Entonces, son historias que realmente son muy interesantes, que nos explican mucho de la historia actual también. Y bueno, nada más para ir cerrando, les quiero comentar que a mí no me ha convencido esta historia del modelo de repúblicas o del modelo de Estado y de sociedad que se construye. Y la historia que ahora estoy escribiendo tiene que ver con un proceso de larga duración que comienza en 1808 y termina en 1867 con el fusilamiento de Maximiliano, porque es el último proyecto o intento de construcción de un Estado monárquico para México, y triunfa la República. Entonces, pero eso es algo mucho más complicado. Pero les quiero comentar que hay dos personajes que contar la historia desde los insurgentes hasta los federalistas y demás es muy difícil porque casi todos se murieron. Entonces, en este intento de construcción, esta nueva historia, ¿quién es el que sobrevivió? Hay dos personajes que sobrevivieron a toda esta época. Santa Anna, que estaba por allá, y Juan Álvarez, que es el heredero de toda la tradición de los insurgentes y de republicanos y demás. Uno está en Veracruz y el otro está en Acapulco.
Entonces también es el papel de los puertos en todas estas historias de las guerras nacionales y demás. Y bueno, pues ahora sí lo abrimos y muchísimas gracias por su... Entonces, tú te quedas aquí. No, aquí yo paso. Entonces, si hubiera preguntas para Juan, sí. Entonces voy a pasar el micrófono. Voy acá, luego acá, adelante, sí. Luego allá con el maestro. Gracias, buenas noches. Antes de que la palabra la tomen los historiadores y la gente que está más con conocimiento y a lo mejor en el pasado sin tener que ver con la edad, que yo creo que la mía es de las más pasadas, yo creo que todo esto que he escuchado que me abre un panorama, un teatro en el que no fui partícipe ni protagonista, ni tan siquiera actor, actriz. Quiero que nos los pongan en nuestro mundo presente. El futuro no voy a llegar, pero quiero que todo esto que nos han platicado, qué chingados con nuestra vida y con nuestra historia y con lo que está sucediendo ahora. Bueno, buenas noches. Yo me llamo Eulalia Silva Cuervo. Soy veracruzanísima de corazón. He salido de Veracruz para estudiar del puerto, pero como decía un tío mío que murió, por cierto, muy joven, decía, los veracruzanos apenas nos subimos al ADO, recuperamos el acento. O sea, es algo que no se pierde. Pero en fin, quería yo esta interesantísima plática, ¿no?, sobre este interesantísimo tema y libro que me motivó muchas cosas. No me voy a alargar demasiado. Una cosa que me vino a la cabeza es que hace años yo escuché al psicoanalista Santiago Ramírez. Fue un psicoanalista que se preocupó por estudiar al mexicano, ¿no? Uh-huh. Entonces yo lo escuché en una ponencia en donde decía, la diferencia entre pobreza y miseria es la pérdida de la identidad. Y esa frase se me ha quedado clavadísima. Y con frecuencia, cuando viene el caso, la traigo a relucir como en esta ocasión, porque todo eso que tú escribes en tu libro es nuestra verdadera identidad. O sea, por algo los veracruzanos han sido, sí, aguerridos, sí han tenido fama de políticos, etcétera, ¿no? Y bueno, ese es un tema. El otro tema, digo, cortitos, ¿no? El otro tema es, como dice la señora, y hoy estamos sumergidos en que Trump, que si dijo, que si no dijo, en los medios de comunicación no tienen tema, con todo respeto, la inmensa mayoría son muy ignorantes, uno que otro medio se salva, ¿no? Pero yo pensaba a lo largo de los relatos de ustedes, digo, ¿por qué no se hace en México? Claro, es un sueño guajiro mío, ¿no? Pero ¿por qué no se hacen foros para hablar de la identidad por regiones, ¿no?, de México? Para que un poco los mexicanos se sacudan de la cabeza a toda esta barbaridad de basura que nos meten todos los días, ¿no? Pero bueno, yo alguna vez platicando con el historiador Zavala, eso dijo, es que lo más importante es que lleguemos a hacer la historia de hoy, ¿no? Entonces, pues me lo hizo mucho pensar, ¿no? Y lo último que comentaré es que ahora que mencionabas de 1914, pues mi abuelo fue nombrado héroe civil de la defensa del puerto de Veracruz como médico. Rafael Cuervo Chicoy se llamaba.
que hay una avenida aquí que lleva su nombre. Y él nos contaba, casi a mí, porque era la que yo estaba más ahí de metiche con él, pero cómo andaban entre una balacera que parecía granizada, decía él, sacando los heridos y salvando vidas y con una valentía enorme, ¿no? Pero yo digo, estas cosas como que sí tienen que ver con esta historia que estás contando, ¿no? ¿Cómo se defiende la tierra? ¿Cómo se defiende la puerta de entrada, que es Veracruz, de entrada y de salida? Porque por ahí se fue Carlota, se fue Porfirio Díaz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por ahí llegaron los esclavos, por ahí llegaron los españoles, bueno, pero ¿cómo se defiende si no es que se trae, yo no sé si de manera de oídas de los abuelos, genético o como sea, esta fuerza de identidad, ¿no? Que tiene el veracruzano. Yo vivo en la ciudad de Cuernavaca, pero yo le decía a mi esposo era morelense, por eso fui a dar allá, y yo le decía, ¿me vas a perdonar? Soy arquitecta y tengo la maestría en restauración de monumentos, y esto me ha metido en la cosa de la historia, que tú decías, ¿cómo le hicieron los españoles? Pregúntele a la Iglesia Católica. Pues solo así, ¿no? Entonces, y yo le decía a mi esposo, sí, y yo le decía a mi esposo, oye, pues yo ya acuñé otro gentilicio, yo soy morelocha. Morelocha porque la historia es muy importante, pero en fin, bueno, y muchas felicidades de verdad. Gracias. Me había pedido Rafa antes, sí, antes y... Bueno, realmente no importa mucho. No, sí. No, primero que nada, anticipo, Juan, Alicia, Álvaro, una disculpa si lo que voy a preguntar es una tontería. Yo puedo entender la conformación de una milicia de criollos, máxime en el contexto de las reformas borbónicas, de la Constitución de Cádiz, de las autonomías que se otorgan. Pero mi pregunta iría un poco en el sentido de qué es lo que cohesiona o lo que cohesionó en su momento a las milicias de pardos y mulatos. ¿Qué los hacía estar juntos e ir a la batalla y enfrentar y arriesgar sus vidas? Esa es la pregunta. Sí. Gustavo, ¿nos ayudas si nos pasan el micrófono? Aquí hay dos intervenciones, una aquí y el colega. Sí, aquí primero levantando la mano y luego... Bueno, ¿seguimos al orden? Sí. Gracias. Por favor. ¿Qué tal? Oye, mira, yo soy arquitecto, igual restaurador. A mí me sirvió mucho tu libro. Obviamente la arquitectura es el producto físico, digamos, de todo el contexto social. Entonces yo cuando estuve haciendo mi tesis, que fue sobre Antón Lizardo, la batería de Antón Lizardo, ¿no? Investigando y todo esto, había 7 planos enormes para esta punta, porque era muy importante, pero al final no hicieron ninguno de esos 7 proyectos que eran enormes, hicieron una chuncha ahí, mal hecha, que dices, no, ¿qué pasó? Dices, ¿qué será? ¿Será que es que como la corona no quería invertir dinero, no quería tal? Que de alguna manera sabemos que no había mucho dinero, pero bueno, leyendo muchos libros de arquitectura militar y bla, bla, nunca encontré la respuesta hasta que no vi tu libro. En tu libro está la respuesta a eso, ¿no? Por eso te digo, para mí era muy importante porque, por ejemplo, ver desde lo que es Calderón Quijano y un montón de libros que hay de arquitectura militar, el Teatro de la Guerra precisamente habla sobre, digamos, una estrategia militar que se creó desde Mariscal Bobán, que trae Santiesteban a México. Santiesteban vamos a hacer no un gran edificio militar porque ya cambió la estrategia militar. Simple y sencillamente vamos a hacer estos lanceros, estas milicias de lanceros, ¿no? Que yo digo que ahí vienen los jarochos porque traen las jaras, ¿no? Que son estos palos largos como lanzas y que tiene mucha referencia, aunque hay muchas acepciones, pero
yo decía, finalmente este libro, digamos, porque además hay aquí en México muchos planos de esos puestos de milicias, hay en la Mapoteca de Osquiberra, el Archivo General de la Nación. Yo tenía toda esa información, pero todo estaba, digamos, separado, desmembrado. Pero tu libro me ayudó a darle cohesión a toda esa información que realmente, digamos, finalmente todo ese texto ayuda a entender todos los demás planos de información, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Digo, y ahorita que decían, oye, ¿y qué tiene que ver eso con la gente actualmente? Yo tengo un rancho ahí por el aeropuerto donde está Mata de Pita, que es uno de esos puntos, ¿no? Y tú ves como un chamaco de 8 años se sube a un caballo a pelo, ¿no? Pues ese es un jarocho. O sea, es un chamaco que no le tiene miedo a nada, ¿no? Y tú ves los rancheros de ahí, que ya está desapareciendo, porque ya hay los nuevos fraccionamientos y todo ya está con lagunas y albercas por todos lados, pero todavía están los jarochos ahí, ¿no? Y no digo que solo los jarochos estén en la huaca, no, están en las rancherías, todavía en las rancherías que hay, todavía sobreviven los jarochos. Si lo puedes poner con esta para atrás, allá con el, sí, gracias. Bueno, muy brevemente, doctor Juan, muchas felicidades por esta segunda edición de su obra, que es un clásico de la historiografía no solamente nacional, sino internacional. Yo quisiera hablar un poco de la materialidad del libro y en función muy brevemente de la memoria de alguien. Me ha encantado encontrarme el Teatro de la Guerra, Veracruz, en sitios inusitados de bibliotecas en Europa, en el Ravignani, en Buenos Aires, pero en particular de todos los sitios donde me he encontrado en estos espacios, el Teatro de la Guerra, en bibliotecas internacionales, destaco la biblioteca personal que tenía Juan Marchena Fernández en la calle Pajaritos, en Sevilla. Y yo quiero comentarlo esto porque ya hace unos 3 años que Juan Marchena Fernández nos dejó, un gran historiador, fundamental para entender la historiografía militar y también parte fundamental del abreboca de este libro. Quisiera decir esto simplemente para dedicar una memoria también a Juan Marchena, que es fundamental para entenderlo, y que el Teatro de la Guerra estuvo en aquella biblioteca personal de la calle Pajaritos en el Centro Histórico de Sevilla. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no, yo un poquito, a ver qué. No, es un poquito también en el tono que decía Rafael. Si vemos en este teatro, pues las milicias de pardos y morenos son pagadas por la corona española, y cuando vienen a retomar el país, pues es, yo creo que es la disyuntiva entre los que ya viven aquí y que están siendo atacados por todo quien me está pagando ahorita se convierte en mi enemigo. Y esa llevada a San Juan de Ulúa, regresar a Veracruz, son familiares los que están allá adentro y ya de repente son enemigos. Entonces, ¿cómo se maneja todo esto? Igual, los salarios, ¿cómo se paga? ¿Cómo asume la población este desencuentro, que de repente ya no hay pertenencia en social a algo que les estaba dando la solvencia económica, pero a veces y manejados por Santana también, ¿no? Entonces, que tiene que ver con todo el dinero que tiene para sus haciendas y todo lo que está transformando en su propio beneficio, a través del gobierno virreinal, y después ya de cómo se genera pues otro modelo económico. Entonces, sí, para mí es fundamental cómo se reorganiza la población. Muchas gracias. Por favor, aquí señor. Ok, muchas gracias. Doctor, yo quiero hablar un poquito respecto a lo que decían algunos de los participantes, la importancia de la divulgación. De hecho, quería preguntarle, yo encontré en línea
un programa de 5 episodios que se llama precisamente El arte de la guerra, y creo que trata precisamente de su obra. Y yo creo que aquí es muy importante la labor que tienen los historiadores, bajarse un poquito. Yo sé que a veces este tipo de oportunidades no las tienen muy seguido, por lo menos así con el público, y bueno, a veces se antoja que entre ustedes, entre historiadores académicos, pues se planteen sus chistes y comentarios pues muy al estilo del académico, ¿no? Y hay mucha gente que necesita comprender este tipo de temas, pues un poco más abajo de ese nivel. Y quería recordar precisamente si existía esta relación de su obra con la serie que le estoy comentando, ¿no? Porque es una obra de divulgación que creo que sería muy importante que conocieran. Está en línea y, bueno, pues es gratuita. Esa es una. La otra, bueno, pues qué bueno que sea una reedición. A mí me llamó mucho la atención. Yo, a diferencia del anterior participante, es la primera vez que escucho sobre el libro. Y a mí me gustan mucho los temas que tienen que ver con la historia. Pero bueno, la historia es amplísima. Hay muchos temas que más. A mí me llama mucho la atención lo que estaban diciendo acerca de que por qué Veracruz era, pues, como para muchos que somos legos en el tema, pues que es el punto donde entra. A mí me llamaba mucho la atención. Yo soy de la Ciudad de México y llevo ya muchos años viviendo aquí, y siempre he dicho que para mí es muy importante la ciudad, sin tener todo el conocimiento de todo bagaje que ustedes tienen. Ha sido la ciudad más importante de la República en cuanto a que aquí entraron y salieron todos. Entonces, también se me hace increíble que la ciudad tenga esta pobreza cultural, ¿no? No hay tantos museos, no hay tantos como debería de haberlos. La ciudad esta vez sus edificios no están tan, vamos a decirlo así, se están perdiendo, muchos de ellos se están cayendo. Sé que hay muchos temas derivados de ello, pero es importantísimo. La gente no está participando, la gente no escucho que esté interesada en ello, pero es precisamente por la falta de divulgación, ¿no? Pero bueno, hasta ahí. No, tenemos mar adentro ya. Afortunadamente. Sí, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por sus comentarios, realmente me conmueven. Es una obra que volví a leer antes de, bueno, la estuve revisando para la edición, y realmente la lectura que ustedes hacen y los comentarios que ustedes hacen, no saben cuánto me enriquecen y he aprendido de ustedes con esta retroalimentación que se está dando. Empiezo por la última parte. Efectivamente, el Teatro de la Guerra es un proyecto que tomó como base este libro y surgió en el 2019 en un evento académico de historiadores, que todos los que participan ahí estuvieron en Córdoba, porque nosotros lo que queríamos era hacer una gran celebración el 21, pero por la pandemia no se pudo, pero sí logramos entrevistar a los historiadores más importantes de distintas posiciones ideológicas. Debo aclarar, no fue así de nada más con una sola ideología. Se escucharon todas las voces de todos los historiadores que habían trabajado la Guerra de Independencia. Entonces, a partir de las entrevistas, empezamos a trabajar en el guión para el Teatro de la Guerra, y que aparecen todos. Por cierto, de veras que se los recomiendo, ya hasta se me había olvidado, porque es muy ameno, porque además de escuchar las voces de los historiadores, también tiene decimeros, tiene recorridos de los sitios, tiene animación de muñequitos que a los niños les encanta, les llama la atención allí, Hidalgo y todos, ¿no? Entonces fue un proyecto que hicimos sin recursos, sin nada, pero al parecer sí ha tenido, pues sí ha sido reconocido, y eso en lo personal pues me llena muchísimo de orgullo. El tema de la cuestión de los milicianos, miren, hay un tema que va a estar presente
durante la época colonial y sobre todo el siglo XIX, el porfiriato y demás, es la exclusión social, esta separación social. Y los criollos veracruzanos de la época colonial no crean que eran unas santas palomas, ni mucho menos. Eran muy racistas, se me hace que todavía son, ya no, ¿verdad? Pero sí era muy difícil. Entonces, cuando se dan cuenta, tienen la oportunidad de rebelarse en contra de sus enemigos tradicionales, los opresores y demás, por supuesto que lo van a hacer, pero lo van a hacer de una manera muy desordenada, desorganizada, porque se dejaron guiar más que nada por el impulso, el odio, el rencor, por eso fue tan violento todo. Y eso también dificultó muchísimo la formación de liderazgos, que algunos, la mayoría van a ser de fuera. Esto lo podemos ver, este odio y este temor que tenían los patricios, como les llama mi querida amiga a las oligarquías, lo vamos a ver cuando se crea el estado de Veracruz. Es uno de los estados más censitarios y excluyentes de los derechos políticos de los ciudadanos. La Constitución de Cádiz solo establecía 4 criterios básicos. Ser vecino de una localidad, digo, para otorgar los derechos de la ciudadanía, ser vecino de la comunidad, tener un modo honesto de vivir, y con eso bastaba y podrían formar sus ayuntamientos y demás. La Constitución de 1825 de Veracruz les pone un censo. Solo pueden ser ciudadanos los que tengan una renta anual de 100 pesos, que para esa época era muy difícil. Pero además tenía varios niveles. Ese es para ser ciudadano y votar en la primera etapa. Pero para ser representante de un ayuntamiento necesitabas tener el doble. Para ser representante de un partido debías tener como el cuádruple, de tal manera que para que una persona tuviera un representante en el Congreso del Estado o de los diputados, tenía que ser el más rico del pueblo, de su región y demás. Entonces esto lo limitaba muchísimo. Los conflictos que había raciales muy fuertes se van a exacerbar, sobre todo en la ley electoral de 1828, donde los derechos políticos solo se le otorgan a las personas que tengan por lo menos una renta anual de 800 pesos. Eran los únicos que podían, y así iban subiendo y demás, pero es una cosa increíble. Ahora, ¿cómo le explicamos esto? El miedo a la canalla. Es el miedo, el pavor y el terror que le tenían. ¿Cómo le vas a dar derechos políticos a esta persona que no trabaja, que es flojo, que es pobre y demás? Entonces, todas estas cosas se ven y se reflejan. No, nada más. La canalla, así es un término que se usaba, la canalla, la chusma, la plebe, entonces eran conceptos o palabras muy feas, ¿no? Entonces, esto explica esta separación. Y luego aquí retomo la parte que comentaba la señora, la primera que intervino, donde decía, bueno, ¿y esta historia para qué nos sirve? Les voy a comentar que en noviembre, es un comercial, 19, 20 y 21 de noviembre, que es el bicentenario de la rendición de San Juan de Ulúa, las partidas de los españoles, pensábamos, vamos a organizar un evento aquí en Veracruz para abordar todas las guerras imperiales en las que se desarrollaron en Veracruz principalmente y otras, de tal manera que va a haber 8 mesas para abordar estas problemáticas. Esta de 20 a 25, después el intento de reconquista de Barradas en 1829, y luego la guerra de los pasteles en 38 y 39, que Veracruz también fue devastada, luego la guerra con Estados Unidos,
luego la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, y en 1914 la ocupación de Veracruz por las tropas norteamericanas y la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que he estado trabajando últimamente, también es muy importante, no le hemos dado la importancia que tuvo la Segunda Guerra Mundial para México, pero sí lo vamos a retomar también. Y cerramos con el papel que desempeñó el gobierno mexicano, el colombiano y el panameño del proyecto Contadora y Proyecto del Río, ¿no? Sí, para terminar con la guerra en Centroamérica. Entonces, es un papel donde México se posiciona frente al imperio o a los imperios, y aquí estamos. Entonces, cuando usted me pregunta, bueno, ¿y esto para qué sirve? Para darnos cuenta... La pregunta no fue eso para qué sirve, sino que nos contextualizaras en la actualidad, para eso precisamente, para llegar a lo que está sucediendo ahorita con Colombia. Con Trump y demás, es precisamente eso. Yo creo que tenemos que reflexionar y contar esta historia, tener conciencia de todos los episodios que ha vivido México y que nos posiciona en el presente. Cada mexicano o los grupos de mexicanos en cada época de su historia hicieron lo que pudieron por México. Y ahora la pregunta es nosotros qué vamos a hacer ante las amenazas de Trump y demás. Entonces, estas historias que estamos contando, para eso nos sirven, para darnos cuenta de que hemos estado en situaciones como México como país, no es que yo haya estado, no. México como país ha estado en situaciones muy difíciles y ha salido airoso. Entonces, estas parafernalia de Trump, digo, no se la creo porque los mismos gringos van a decir que no. Bueno, entonces ya no sé qué más digo. El pago de las tropas. No, fíjense que simplemente lo de las tropas en San Juan de Ulúa fue una historia muy complicada. Las tropas salieron de la ciudad de Veracruz el 26 de octubre del 21 y se separaron de la ciudad. Entonces, una vez que los españoles se refugian en San Juan de Ulúa, van a ser principalmente españoles. Ahí se va a definir con mayor claridad la guerra entre México y España. Los mexicanos en Veracruz y los españoles en San Juan de Ulúa. Entonces, al principio recibían alimentos y demás porque todavía estaban en negociaciones y demás, y sobre todo eran los intereses económicos. Pero lo que les quiero comentar es que al final de la guerra no había mexicanos en San Juan de Ulúa. Más bien, los españoles huían de San Juan de Ulúa en barcas o nadando, porque pensaban que México era la libertad, era la república, no era, las mismas tropas españolas estaban divididas entre los monarquistas y los liberales. Entonces también había un conflicto interno en la fortaleza entre ellos mismos por el tema ideológico. Entonces esas historias, bueno, pues yo los invito a que lean el libro. Y sí, quiero terminar esta intervención, pues sí recordando a mi maestro Juan Marchena, que es un historiador muy generoso. Cuando yo me titulé del doctorado en el 92 y en México el libro Guerra y Gobierno, los pueblos y la independencia de México no llamaba la atención porque la discusión historiográfica era otra. Todo el mundo estaba ahí, si quién era el padre de la patria, si era Iturbide o si era Hidalgo, y pues yo era una historia social de la guerra, entonces no les llamaba la atención. Y en el 93 llego con Juan Marchena, no lo conocía, pero lo había leído, y le di el manuscrito, y al poco tiempo me dice, te lo publico. Entonces el libro se publicó en España, y en México esa primera edición no tuvo mucho éxito. En cambio, la segunda edición, que es del 14, tiene como 20 reseñas y se leyó muchísimo. Pero son los tiempos también. Pareciera que los libros también tienen como sus tiempos, cuando tienen importancia y demás.
pues muchísimas gracias, Rafa, a todos ustedes, gracias por su tiempo y también por sus comentarios. Muchísimas gracias, Alicia, Álvaro, gracias. Bueno, perdón, para cerrar. Primero, una anécdota. Juan Ortiz Escamilla sí es medio biólogo. A las pruebas me remito. Aquí hay un atlas que hizo con nuestro queridísimo Enrique Florescano en relación al patrimonio natural e histórico de Veracruz. Antes de invitarlos a tomar una copa de vino que está aquí afuera esperándolos, tengo 10 solamente para obsequiar a quienes compren el libro, a quienes nos compren el libro del discurso de Juan Ortiz Escamilla cuando el discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia. Es un discurso de la guerra civil a la guerra por la independencia de México. Un discurso brillante que quedó plasmado en este libro. Hay 10 solamente, ¿no? Y bueno, quienes quieran llevarse el Teatro de la Guerra, los 10 primeros, se llevarán también como obsequio libro. Ya vi muchas manos levantadas por ahí. Ya usted ya compró, ¿no? Ya salió. Quedan 9. Sale pues. ¿Usted también ya compró su libro? Bueno, quedan 8 entonces.